104.5 en Parques. Hay una buena historia. Ellos tienen algo que contarte. Vidas que merecen ser escuchadas. En Shirley Radio. Bueno, hoy me acompaña en el estudio. Tuve la oportunidad de conversar con ella hace unos meses y qué bueno que la tengo aquí, además por un motivo muy especial. Ela Fontanals, filántropo, empresaria cubana, especialista en arte y diseño contemporáneo, famosa coleccionista de arte latinoamericano y fundadora y presidente de la Fundación de Arte Cisneros Fontanals. Buenos días y bienvenida, Ela. Qué gusto tenerte aquí en el estudio. Gracias, Shirley. Un placer estar contigo esta mañana. Por favor. Bueno, ¿qué te trae a Venezuela? Yo sé que tú vienes frecuentemente, pero creo que en esta ocasión hay un motivo muy especial, que es la presentación de tu libro, ¿no? Y yo podría preguntarte si es una biografía, si son tus memorias, pero me ha llamado la atención particular que es una novela ficcionada, ¿no? Y me parece interesante que hayas elegido ese género para contar tu vida, ¿no? ¿Cuánto de realidad y cuánto de ficción hay en Ella soy yo? Bueno, la verdad es que cuando empecé, o sea, hace años que estoy pensando en hacer esta novela, originalmente iba a ser una biografía, pero después me di cuenta que había tantas cosas que contar de esos años que pasamos, mi generación de mujeres en Latinoamérica, y que había que decirlas, y que la única manera de poderlas contar era haciendo, en vez de una biografía, haciendo una novela ficción, o sea, con ficción, sí. y que además de esto, bueno, tendría esa chispa para el lector de averiguar qué es lo que es de verdad y qué es lo que no es realidad, que es ficcionado. Y por eso fue que tomé esa decisión. Aparte de que creí que era pues mucho mejor hacer ficción de una realidad que para mí fue realmente, no puedo decir que fue ni caótica ni nada. Empecé muy joven y con mucho ánimo, nunca miré hacia atrás, nunca dije lo que pasé o lo que voy a pasar. Siempre tuve esa visión de bueno, esto es resolvible, vamos a echarle pichón, como decimos aquí en Venezuela, y vamos a adelantar esto para que sigamos, para tener éxito. ¿Cuáles fueron esos momentos, Ela, que definitivamente consideras tú que te hicieron una persona diferente a lo que quizás estaba destinada a tu vida, ¿no? Según el contexto en el que creciste. Bueno, yo creo que lo primero fue la muerte de mi padre, que murió cuando yo era muy jovencita, tenía 15 años, y eso me cambió, bueno, nos cambió la vida, el exilio, o sea, cuando vinimos para Venezuela, completamente, ¿no? Después la muerte de mi padre, porque me puse en una situación en la que yo me convertí en el jefe de familia, más o menos. Y bueno, mi matrimonio fue hizo un impacto bastante en mi vida, porque tuve un marido fantástico que me ayudó a crecer y me ayudó también a ser la persona que soy hoy en día. O sea, hubo varios momentos en que realmente pensé que bueno, la vida, bueno, el divorcio también Eso fue te iba a otro. preguntar, Sí, ¿no? el El divorcio. matrimonio y el divorcio. Y el divorcio también fue una cosa que me cambió completamente la vida, ¿no? Nunca, aunque hubo cambios en mi vida, y la vida te trae cambios todos los días, o sea, tenemos que tener valor para vivirla, ¿no? Porque eso es diario. Pero nunca he visto esos cambios sino como una manera de aprender. Y casi siempre cuando las cosas no van tan bien como queremos, es el momento donde aprendemos más. Cuando nos caemos y hay que levantarse, ese es el momento realmente de que nos da la fuerza la vida para hacer cosas diferentes y aprender. Hay dos momentos que se parecen de los que me relatas. Uno es, bueno, cuando muere tu padre, la figura, y lo que he leído en el libro, esa sensación de, bueno, ¿qué hacemos ahorita con la vida, no? Y luego ya, digamos, más adulta, en donde, bueno, te ves sin tu esposo, que de alguna manera, bueno, te acompañó. ¿Qué diferencia hay entre ese momento y otro y cómo decidiste tú, si es es la misma persona, pero digamos es diferente, una situación diferente, pero cómo la abordaste en la juventud y luego ya en la madurez? Bueno, en la juventud, o sea, cuando perdí a mi padre, yo era muy jovencita, nunca había pensado ni en trabajar ni nada de esto. O sea, para mí crecí en una familia muy amorosa, mi padre era una persona muy espiritual, esto era
también una persona muy de arte. O sea, crecimos en una familia donde realmente fuimos acogidas y de pronto eso se acabó, ¿no? Mi padre era la figura, esa protectora, ¿no? De familia, y de pronto nos quedamos en el aire. Para mí fue, oh, bueno, ¿ahora qué? ¿No? Pensé que mi cuñado en ese momento, que era una persona que tenía los medios, iba a pagarnos los estudios y terminar de estudiar, pero no fue así. O sea, todo eso, claro, cuando tú eres joven, tienes un poquito de miedo, ¿no? Pero tienes también esa cosa que le da a la juventud a uno del empuje de sí, voy a lograrlo y bueno, haremos, yo por lo menos en mi caso, haremos todo lo que haya que hacer para seguir adelante. Sin embargo, ya cuando eres más adulta, cuando el divorcio, después de 33 años de matrimonio, que fue un matrimonio muy largo, al principio mis dudas fueron qué va a pasar con la familia en general, porque aunque mis hijas ya estaban grandes, éramos una familia muy unida, siempre fuimos una familia muy unida. Y dije, bueno, ¿ahora qué? Porque había visto muchos otros amigos que se habían divorciado y tal, y de pronto el hombre desaparecía de la figura familiar, ¿no? Sin embargo, dije, bueno, yo voy a hacer todo lo posible porque eso no se caiga, ¿no? Y por eso siempre mantuvimos una relación no solamente de amistad, de amor, de cariño entre los dos, a pesar de estar divorciados. Y claro, eso me dio un poco de inseguridad porque dije, bueno, ahora es algo nuevo y uno siempre dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Cuál va a ser lo nuevo, no? Pero siempre igual, no sé, he sido una persona que miro hacia el futuro como algo que tiene que pasar y hay que levantarse y hacer cosas, ¿no? Fíjate, me parece que tú decidiste poner quizás el dolor a un lado y pusiste por encima la armonía familiar. Sí, te diste tu tiempo para sanar esa herida. Son 33 años, una vida con un esposo y una familia durante tanto tiempo, ¿no? Y ahora pues, no es que no había nada, pero era una vida distinta, ¿no? ¿Sanaste ese dolor? ¿Te tomó mucho tiempo sanarlo? Mira, yo lo que pensé cuando eso sucedió fue, bueno, ahora es una vida nueva. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué es lo que yo no he hecho que quiero hacer ahora? ¿No? Porque realmente cuando estuve casada, él fue para mí un apoyo grandísimo, pero también me dejó libre para hacer y crecer como yo hubiese querido. Y sin embargo, en esta situación ahora era yo sola, o sea, no tenía que darle cuentas a nadie. Lo primero fue el arte, porque él me apoyó siempre en todo, pero en varias, o sea, sobre todo en el comienzo de cuando empecé a coleccionar, siempre tenía que contar con él, porque él era el que daba el dinero para poder hacer eso. Después, más adelante, ya yo era una empresaria, hice dinero y empecé a hacer las cosas a mi manera, pero ahora estaba sola y podía tomar esas decisiones, podía coger y decir, bueno, esto es lo que me gusta y nadie me va a decir que yo estoy loca, porque a veces me lo decía, me decía, por ahí no es, ¿cómo vas a ir, cómo vas a hacer eso? O compraba algo y me contestaba, ay, eso no lo vas a poner en la casa. Uno es responsable de sus locuras. Claro, era de pronto responsable de mis actos y responsable totalmente, ¿no? Totalmente. Ya mis hijas estaban grandes, casadas, una de ellas, dos de ellas. No, estaban las tres casadas en ese momento ya. Y bueno, me sentí como que, bueno, I'm on my own, como dicen los americanos. Estoy ahora sola, pero puedo hacer muchas cosas nuevas y prácticas y nuevas, ¿no? Y no me desanimé. O sea, pude lograr, al principio estaba muy triste, como siempre, ¿no? Esos son momentos muy duros, ¿no? Pero supe levantarme para hacer algo nuevo y hice de mi vida algo nuevo. Recomencé, me reestructuré y me reinventé. Ahora, en estos 33 años de casada, ¿te sentiste sola? Mucho, mucho porque él era una persona de trabajo, completamente dedicada a su trabajo y, por ejemplo, los primeros, no sé, 12 años de matrimonio yo nunca tuve una vacación con él. Siempre estuve con mis hijas de vacaciones, con mi madre, con mis amigos, pero nunca con él, porque él nunca venía y a los 2 días tenía un problema. Hay un problema en Venezuela, un problema en la compañía, tengo que irme. O sea, sí, me sentí muy sola. Y yo creo que eso, o sea, tengo que decir que en los momentos de problemas, en los momentos que tuve necesidad, él siempre estuvo ahí, la verdad. Pero en la parte social, más que nada, en eso de la vida diaria, de poder contar con él, a veces tú sabes, nosotros vivíamos en el Alto Atillo y había una fiesta en la noche y yo me preparaba, bajaba, me decía, tráeme para cambiarme en la oficina.
bajaba con todo, y de pronto me decía, no puedo, estoy agotado. Eran las 9 de la noche y nos regresábamos a la casa, por ejemplo, ¿no? O sea, eso fueron siempre así, un poco así, Ahora, toda la vida. fíjate que tú decides, bueno, ella soy yo, es muy interesante la lectura, al menos que he tenido hasta el momento, porque justo en este episodio que me describes, en este capítulo, que ya está casi hacia el final, uno no logra saber si esa es realmente tú, si tú viviste eso, tú sentiste eso o no, ¿no? Y la pregunta es si la novela quizás es como te dio esa licencia de poder decir cosas sin que la gente tuviese certeza de que realmente eras tú la que lo sentía. Sí, sí, tienes razón, en muchas oportunidades sí, pero en otras no, en otras pensé, bueno, estos por ejemplo son cosas que han sucedido en Cuba, quería contarlas, no las viví yo, pero las plasmé de otra manera, ¿no? O cosas que las mujeres, como mujeres, vivimos durante todos esos años, donde vivíamos en un club de hombres realmente, donde la sociedad también te apartaba, si te divorciabas, eras más o menos un paria, donde para mí fue tomar el digamos, cuando me divorcié la primera vez, que era muy joven, tenía 19 años más o menos, pensé, bueno, esto es o ser vivir apartado o al lado de la sociedad o vivir con este hombre que es abusivo y qué tal, ¿no? Tuve que decidir por la otra parte y dije, bueno, me conocerán y seré yo como persona quien tengo que ser, a pesar de que la sociedad te tilde de esto o de lo otro. Y realmente esos momentos fueron así para muchas mujeres en Venezuela, ¿no? Tú pudiste haber tomado la decisión de, bueno, quedarte con esto dentro, ¿no? Pero lo quisiste compartir de alguna manera a través de una novela, ¿no? ¿Por qué? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, en el caso del divorcio que fue tan escandaloso en su momento, bueno, quizás la persona dice, yo no quiero que la gente sepa estos detalles que fueron dolorosos para mí. Pero, sin embargo, tú quisiste compartir esa experiencia, ¿no? Y lo has hablado y lo hemos hablado en la entrevista, ¿no? ¿Por qué? Bueno, cuando ya mis nietos son grandes, ya tengo una familia de 10 nietos, y empiezas a pensar, y si tienes cierta edad, empiezas a pensar cuál es tu legado para esas generaciones, ¿no? Y para mí fue importante ver que, aunque las mujeres hemos llegado a muchos sitios ahora, que todas ellas, mis nietas, mis nietos, supieran de verdad qué es lo que ha costado esa libertad y esas libertades y eso que tenemos hoy las mujeres. Porque hoy parece mirar para atrás a muchas de las mismas generaciones de ellas, les cuesta trabajo pensar que en el año, por ejemplo, 82, 83, yo fuera la primera mujer que le dieran una tarjeta de crédito. Eso hoy en día tú lo piensas y dices, ¿cómo? Si tienes un negocio, si tienes tu dinero en un banco, ¿cómo que no te van a dar una tarjeta de crédito? O sea, cosas similares que creo que era para mí importante dejárselas escritas a una generación que todavía necesita luchar y crecer para llegar a otros puestos, porque en el día de hoy todavía vemos que en el ámbito empresarial las mujeres ganan menos que los hombres, aunque tengan los puestos similares a los hombres, o en muchos sitios, no sé, en los gobiernos es difícil que haya muchas mujeres, hay más hombres casi siempre que mujeres, ¿no? Y en el mundo del arte sigue siendo un mundo muy masculino. Sigue siendo un mundo masculino, pero tenemos que también hacer la comparación. En los años 50, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es un país de avanzada, no le daban esto a las mujeres, galerías para que exhibieran. Y sin embargo, hoy en día sí, pero no tanto como a los hombres. Pero yo diría que hemos hecho bastantes avances y que hoy en día las mujeres están a la par, ¿no? Vamos a hablar de esos avances. El divorcio cuando eras muy joven, es decir, el tomar la decisión de, bueno, yo me voy a divorciar, pero más allá de eso es luego, bueno, yo voy a crear una empresa porque de alguna manera necesito trabajar. Creo que tuviste una reunión con alguien que te prestó dinero, ¿no? Sí. En su momento para tu primera empresa. Es decir, me parece que tu visión siempre fue, bueno, ¿por qué la mujer tiene que estar en desventaja, ¿no? Ahora, ¿quién fue tu referencia? Es decir, ¿de dónde sacas tú, digamos, como la fuerza o el referente para hacer o no? Yo también tengo las mismas oportunidades, o debería yo tener las mismas oportunidades que mis pares, hombres. Me lo vas a responder al regreso, 7:29, estamos conversando con Ela Fontanals, ya volvemos. Tómate un respiro del día a día y súbele el volumen a la onda que te entretiene. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.
voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Ellos tienen algo que contarte. Vidas que merecen ser escuchadas. En Shirley Radio. Bueno, hoy me acompaña aquí en el estudio Ela Fontanals, está en Venezuela, vine a presentar, por cierto, su libro Ella Soy Yo, una novela donde, bueno, parte como lo describe, incluso la nota, la mitad es ficción y la mitad es de verdad. Y bueno, parte el recorrido es, bueno, estar siempre pensando si lo que se habla o no es la vida de ella, de Ela o no. Bueno, hablábamos de los referentes, ¿no? ¿Quién fue tu referente? Es decir, ¿crees que es algo que vino contigo o que el contexto te hizo ser una mujer que, bueno, tomara las riendas de su destino, ¿no? Sí, bueno, creo que un poco mi referente fue mi madre, ¿no? Mi madre fue una mujer muy avanzada para sus tiempos, una persona con mucho ánimo, que siempre estuvo de pie ante cualquiera
problema o cambio en su vida. Y eso de alguna manera pues marcó mi vida y me influenció. Pero creo que eso va con uno, es tu parte de tu idiosincrasia, de tu DNA. Digo que cuando tú dices empresario, entrepreneur, eso se nace, ¿no? Tú ves a los muchachitos en el colegio tratando de vender el librito que tienen, o no sé qué, ahí ves el entrepreneur que empieza, ¿no? Desde joven, y yo creo que yo fui un poco eso, ¿no? Y también creo que uno cuando se enfrenta a la vida, cuando te vas enfrentando a la vida, hay dos maneras que puedes tomar. O de verdad la enfrentas con coraje y haces lo que tienes que hacer, o simplemente te pierdes, y cuando te pierdes de verdad, porque no, a no ser que venga alguien y te dé una mano, que eso sucede una vez cada 100 años, esto es difícil poder recomenzar y tener una vida pues placentera, ¿no? ¿Cómo la relación con tu cuñado, el que no les pagó los estudios, siempre fue buena después? Mira, fue muy interesante porque años más tarde él tuvo un problema financiero, casi quebró, y yo lo ayudé a salir de su... Era el padre de mis sobrinos, los cuales yo he querido mucho y han sido como mis hijos también. ¿Y te dijo algo alguna vez? Él me decía mucho sobre el valor que yo tenía y que chapalante era, ese tipo de cosas, ¿no? Pero nunca me dijo bueno, perdón, he debido cambiar, eso nunca lo vi. Bueno, quizás te hizo un favor. Me hizo un gran favor, porque eso me hizo ser la mujer que soy hoy en día y de los logros que he tenido, ¿no? Sin duda. Y bueno, de lo peor siempre sale algo mucho mejor. Yo te hice una pregunta en la entrevista pasada, pero quiero hacértela de nuevo porque me parece que es interesante. Es cómo se educa en medio de la riqueza. Es decir, porque también es cierto que, bueno, la gente puede percibir que han tenido una vida de comodidades, pero no es tu caso. Es decir, tú tuviste, la circunstancia de la vida te puso en un momento difícil, ¿no? Pero luego cuando se tiene abundancia, ¿cómo se educa para la humildad, para ver al otro, para voltear la mirada? Es decir, cuando uno está quizás en otro, tiene otra circunstancia de vida muy distinta a la que puede tener quienes nos escuchan, pues, por ejemplo, ¿no? ¿Tú has crecido con esa conciencia? Mira, yo cuando me casé, lo primero que dije es, voy a seguir trabajando, ¿no? A pesar de que muchos en la familia dijeron, en esta familia las mujeres no trabajan. Yo dije, no, yo voy a seguir trabajando. Primero porque quiero tener la puerta abierta cuando me quiera ir. No quiero quedarme aquí porque me mantienen o por esto, por lo otro. Me quiero quedar por amor y por otras circunstancias. Y creo que Osvaldo era una persona también que tenía un concepto de vida muy similar al mío. Era un hombre de trabajo, humilde, nunca le gustó ser el primero adelante. Y en los dos teníamos muy claro que queríamos que nuestros hijos crecieran como gente de trabajo, gente honrada, y yo crié a mis hijas muy, muy apretados. O sea, nunca tuvieron excesos de nada, nunca, por ejemplo, venían a la casa, que si la amiguita le habían regalado, no sé, cuando tenían 15 años, 16, les regalaron un Rolex. Yo le dije, bueno, pues mira, yo no tuve un Rolex hasta que no tuve 25 años y ya trabajaba de hace 10, así que ustedes van a seguir con el Swatch y con este. O sea, nunca tuvieron exceso. Claro, tenían otras cosas ventajosas, no sé, de pronto nos íbamos a la playa, teníamos un barco y otras cosas y regresaban. Es más, mi hija Mariela me recuerdo que tenía 14 años y cuando regresó un día de la escuela me dijo, mamá, ¿es verdad que mi papá tiene mucho dinero? O sea, ella misma no se había dado cuenta porque realmente ellas crecieron en un ambiente de trabajo y de, no de escasez, pero sí de saber que las cosas valen, que hay que ganárselas y gracias a Dios mis hijas son unas personas excelentes. También les inculcamos mucho desde pequeña que lo que recibes también hay que compartirlo. Y son unas personas que socialmente tienen mucha conciencia social, trabajan para fundaciones, tienen sus fundaciones todas. Y bueno, creo que eso fue el ejemplo que le dimos su padre y yo a todas, ¿no? Ahora, el tema del arte, ¿no? ¿Te costó mucho hacerte un nombre propio en ese mundo? Mira, yo no empecé a coleccionar,
porque quise hacer una colección. Empecé cerca del arte porque me gustaba el arte, porque era algo muy cerca de mí, porque quise ser artista. O sea, era algo que realmente que estaba dentro de mí, ¿no? Y pasados muchos años, alguien me dijo esto, ay, pero tú eres coleccionista. Y yo pensé, ay, mira, sí, soy coleccionista. Pero me di cuenta porque fue un proceso orgánico que sucedió en mi vida, no buscándolo, sino haciéndolo, haciendo el camino. También para mí, coleccionar no es simplemente la adquisición de obras. Para mí, coleccionar es el camino. Todo lo que aprendes y todo lo que eres a través de no solamente investigación, porque cada vez que he hecho un camino en el arte he decidido fotografía, pues quiero averiguar de qué se trata y por qué, y cómo piensa el fotógrafo y qué hace, o sea, y me he internado también en la vida de los artistas, que eso te da una perspectiva increíble. O sea, es todo el proceso. Para entender la obra también, claro. Entiendes al hombre, a lo que piensa, al genio que está dentro de él, a la situación, y también el artista recrea la visión de su entorno y de su cultura. O sea, han habido revoluciones en el mundo, todas creadas por los artistas, ¿no? Porque el artista utiliza esa genialidad que tiene para transmitir su espacio, lo que está viviendo su entorno, la gente, etcétera, ¿no? Y eso es muy interesante. Cuando muy escoges interesante. una obra, ¿la escoges porque te gusta a ti o porque crees que puede tener un potencial? Te lo pregunto porque tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Cruz Díaz y él me dijo que a él le costó mucho ser comprendido, muchos años. La gente, bueno, ahorita habla de Carlos Cruz Díaz, pero él hasta su madurez no era comprendido. Entonces la pregunta es que tú que estás en esa posición, bueno, la obra cuando la compras, ¿crees porque puede tener potencial, un valor o porque realmente te ha gustado a ti? Bueno, fui muy amiga de Carlos y entiendo su posición muy bien porque me he encontrado con muchos artistas en la misma situación. Y yo creo que en realidad el artista no puede adaptarse a lo que el mercado sugiere que sea exitoso. Claro, sobre todo los artistas que solamente hacen eso, pues tienen que vivir de eso y tienen que también pensar en cómo hacer su obra de una manera que puedan llegar al éxito. Pero por otro lado, yo creo que los artistas tienen esa cosa que a lo mejor tenemos todo un poquito más o menos, pero que poco expresamos, ¿no? Que es esa conexión espiritual a lo que llamamos la inspiración, ¿no? Y esa inspiración viene de otra parte que es mucho más sublime que solamente la mente y la cabeza, ¿no? Y los artistas nos dan la oportunidad también a veces de soñar, que nos cuesta mucho trabajo a veces imaginarnos cosas. Y ellos tienen esa mentalidad que pueden ver más allá de que no sean exitosos en el momento. Bueno, claro, sufren el bolsillo, una serie de cosas sufren, la familia sufre. Pero al final, si tú eres un constante, si eres constante y continúas haciéndolo, mira, yo tuve la oportunidad de hacer o de apoyar la carrera de Carmen Herrera. Carmen Herrera fue una mujer que yo conocí a los 89 años. Y cuando la vi, pensé que, o sea, no la vi, sino vi su obra, pensé que era una muchacha joven tratando de hacer concretismo y tal. Y cuando me dijeron, no, esta señora tiene 89 años y no ha tenido la oportunidad nunca en su vida. Y en ese momento dije, pero esto es maravilloso y todas estas obras son del 50 y del 60, pues yo la voy a ayudar. Y le hice su primera exhibición en Miami en el año 2004. Y bueno, la apoyé y ayudé y le doné cuadros a museos, etcétera, y la seguí. Y hoy en día, bueno, Carmen Herrera tuvo la oportunidad, gracias a Dios, porque murió a los 106 años, de tener la oportunidad a los 90 y tantos de una retrospectiva en el Whitney y de tener exhibiciones en todas partes del mundo, ¿no? No todos los artistas tienen esa oportunidad, pero sí, claro que uno tiene que, o sea, en el trayecto de su vida, pues dar la mano. Yo le he dado la mano a muchísimos artistas porque creo en ellos y porque creo que pueden, que valen, ¿no? Pero también tiene que ver un poco también con la personalidad. Otros artistas los ha ayudado y no han seguido siendo exitosos porque tienen una personalidad más bien retraída y se quedan en sus casas porque tienen que hacer un esfuerzo ellos también. Bueno, ahí está el trabajo, ¿no? que se hace desde la fundación.
Oye, al principio del libro, hablas de Cuba. Yo te pregunté, o te preguntaría de nuevo, ¿te sientes cubana o venezolana? No, yo me siento venezolana. Ujú. Por eso cuando a veces, ahorita tú dijiste en la coleccionista o empresaria Sí, cubana. sí, yo justamente me lo puse y digo, no, yo me siento venezolana porque me lo No, dijiste. Sí. no, yo me siento venezolana, yo soy venezolana. Y- Dicen que uno pertenece a donde pasaste tu adolescencia. Y yo pasé mi adolescencia en este país me acogió, me dio las oportunidades. Soy venezolana desde el año 62. O sea, he estado más en Venezuela, he vivido, o sea, además, yo creo también que escoger tu país, porque yo he escogido este país porque lo siento mío en toda la expresión de mi vida. Mis hijos son venezolanos, mis sobrinos, toda mi familia llegó aquí desde muy joven y todos son venezolanos. Ahora, cuando te dicen Cuba, fíjate, tú comienzas el libro, bueno, hablando de eso, porque de ahí vienes, ¿no? ¿En qué lugar está en tu mente y en tu corazón Cuba? ¿No? ¿Lo Mira, tienes allí? ¿Lo sientes con mucha distancia? ¿Sientes más cercano a Venezuela como tu Mira, país? yo en el año 2009 me acerqué mucho a Cuba porque vi que dentro de la fundación los cubanos, los artistas, les costaba mucho trabajo participar porque en ese momento no había casi internet en Cuba y nosotros los procesos eran todos digitales a través de internet. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, y dije, me voy a acercar para ver cómo logro que ellos también tengan la oportunidad. Y empecé a ir a Cuba y cuando en el año 2010 o 11 el museo me pidió que hiciera una exhibición de la colección. Y yo dije, bueno, pues voy a hacerla. ¿Por qué no? Todo el mundo se opuso en Miami, que cómo iba a hacer una exhibición, que me iba a quitar las obras, que no sé qué. Y yo, sin embargo, dije, no, voy a hacerlo. Pasé mucho porque las obras estaban en Miami y tuve que pedir permisos a los FAC para sacar las obras. Y por otro lado, Cuba me estaba investigando también quién es esta señora que quiere ahora venir, la primera cubana en exilio, que más nunca vino a Cuba, o que vine poco a Cuba, solamente a ver a mi hermano. Y entonces, bueno, llevé la exhibición en el 2012, una exhibición muy amplia de todas partes del mundo, y vi cómo aquella gente se motivó, porque en Cuba vi que la cultura era importantísima y venía la gente. Yo me recuerdo que el julio íbamos a cerrar la exhibición porque venían los huracanes y yo tenía miedo de quedarnos sin electricidad, y de pronto vimos que gente venía del interior en autobuses a ver la exhibición y tuve que darla un mes más. Y de ahí me fui involucrando con los artistas y apoyándoles y me fui quedando y quedando. O sea, quedando en el sentido de, bueno, ya entonces tenía una casa y iba. Y mi casa se convirtió en el sitio donde llegaban todos los escritores, los pintores, los músicos. O sea, fue una época muy bonita porque pude darle la mano a mucha gente, pude enseñarles muchas cosas. Les enseñé cómo poner una mesa, cómo hacer flores. O sea, toda la gente de mi casa que trabajaba conmigo, les pude dar una visión diferente a lo que Cuba era. Ahora que me hablas de tu hermano, y en el comienzo del libro hablas de dos hermanos, yo me preguntaba, ¿es real esto? ¿No es real? Sí es real. Y hubo esa separación familiar entre ustedes por ideas distintas ideológicamente. Sí, tuvimos 24 años, mi madre sin ver a su hijo y nosotros sin poder ni ir a Cuba ni él vernos en ninguna parte. Y hasta mi madre fue a verlo a Londres porque él vivió una época en Londres. Y fue duro porque al principio él tuvo que hablar para que la dejaran ver, porque tenía que dar como un reporte diario de dónde iba con ella, que hablaban, todo esto. Entonces fue duro. Nos tomó 24 años en volvernos a ver. 24 años. ¿Y alguna vez tu hermano te dijo si valió la pena esa separación entre ustedes ideológicamente? Mira, yo lo que creo que después que cuando ya lo vimos, ya mi hermano era un hombre de 50 y tantos años, 60 años. Cuando tú miras hacia atrás, después de haberle dedicado una vida a una ideología él era un tipo muy altruista y pensó que iba a poder cambiar muchas cosas, ¿no? Para mucha gente. Es muy difícil decir, he perdido mi vida y esto no funciona. O sea, hay que tener mucho valor de pararse y decir, bueno, mira, me equivoqué, ¿no? Y nunca lo oí decir, me equivoqué, esto no funcionó. Trató siempre de verle la parte buena, o sea, bueno, la educación, esto y lo otro. Lo que pasa es que todo eso se fue deteriorando en Cuba
y después de que los rusos dejaron el país, ya las instituciones dejaron ser, no tenían el dinero, entonces dejaron ser las cosas, la salud decayeron, la educación decayó, todo se volvió ¿Y otra le cosa. reclamaron ustedes que él pusiera el país por encima de la familia? No, tú sabes que cuando tú eres familia y amas a tu gente, tú respetas la decisión de cada uno. Y yo creo que mis padres decidieron respetar su decisión, aunque fuera doloroso para ellos, ¿no? Y yo creo que él también sufrió eso, ¿no? Sufrió un poco esa separación porque fuimos una familia muy unida. Y él también de alguna manera la tuvo que haber sufrido, ¿no? Pero nunca dijo nada. Bueno, creo que hemos cerrado de una manera para que usted compre el libro, se acerque al libro de alguna manera. Ella soy yo. ¿A dónde van a presentar el libro? Bueno, yo estoy en una, pero te voy a dejar a ti para que digas todo en una de las presentaciones. Además, Bueno, vamos a hacer una presentación mañana, pero pequeña para la prensa y un grupo selecto de amigos, porque esto no podemos invitar mucha gente en ese, pero en el Buscón el viernes va a haber una ponencia con Boris Izaguirre y yo, etcétera, y creo que eso ahí pueden venir todos y eso será como creo que a las 4:30, a las 5 de la tarde. 4:30, 5 de la tarde. Bueno, y el libro va a estar disponible en Venezuela. Va a estar disponible primero va a estar disponible en mis redes. Ajá. O sea, si vas a mi Instagram hay un botoncito, clicas ahí. Además que ella es súper activa en redes. Yo llegué a ella por las redes. Sí, empecé con una broma, bueno, no una broma, sino con mucho tiempo que tenía durante la pandemia y después se me convirtió en un trabajo. Sí, Ahora claro, tengo trabajo. Claro que sí, es maravilloso. Además, Sí. mucha gente en los comentarios que qué interesante conectar con el arte de esa manera, ¿no? Sí. Creo que ha sido un buen trabajo y bueno, aquí estás, ¿no? Parte de eso. En las redes pueden comprar el libro. Sí, ¿Y puedes luego? a través de Instagram tienes un botoncito, tú clicas y te lleva a una página donde, dependiendo del país que estás, puedes comprarlo en las redes y aquí también en las librerías. Bueno, ella soy yo, 7:51. Ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Y para mí también, Y gracias. bienvenida siempre al programa y a Venezuela, ¿no? Qué lindo que sientas este país como tuyo, ¿no? Sí. Mucho más que, a pesar de que, bueno, naciste en Cuba y bueno, me has contado eso que creo que dejó a todo el mundo. Tengo que ir a buscar el libro para ver qué pasó con la familia Fontanal. 7:51, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Ellos tienen